Bienvenidos de nuevo a El Mundo que se avecina. Estamos abordando el tema de la familia, del futuro de la familia. Lo estamos haciendo con María José Arranz. Bienvenida de nuevo. Gracias, Albert. Llevamos ya algunas semanas con ella, estamos encantados, de verdad, sobre todo porque explicas tu experiencia, ¿no? Y yo creo que esto nos sirve a todos, ¿no? para situarnos en casos distintos. Como tienes 7 hijos y los tienes de distintas edades y además, pues como tú dijiste, ¿no? Es curioso, educados en la misma familia, en un entorno escolar y tal, pues bueno, pues tienen distintas concepciones a medida que se van haciendo mayores, es lógico, ¿no? En uso de su libertad, pero que a veces puede chocar, ¿no? Que pueda haber disparidad de situaciones y de modelos incluso, ¿no? Sí. En lo que vamos a tratar en este capítulo, ¿no? Que es los llamados nuevos modelos de familia, ¿no? Sabemos que bueno, es una agenda internacional, nuestros gobiernos, el gobierno de España, pues está a través de las leyes, de la regulación, ¿no? Promoviendo pues nuevos modelos de familia que denominan ellos, ¿no? y casi como arrinconando y quedando como un reducto anticuado y estigmatizado, ¿no? La llamada familia tradicional, ¿no? Que es un poco la que nosotros hemos estado mostrando, ¿no? Desde unos valores cristianos y católicos, ¿no? Y para empezar, si te parece, María José, me gustaría precisamente empezar por un tema terminológico, ¿no? Es decir, cuando en esta regulación de promoción de estas circunstancias que hasta hace poco pues a lo mejor eran irregulares, unas situaciones minoritarias, ¿no? Pues a través de series, de programas de televisión, incluso infantiles, ¿no? De los dibujos animados, ¿no? Pues no solo se normaliza y se promueve el término y las situaciones de los nuevos modelos de familia. ¿Qué opinas? A mí me parece que estamos asistiendo, no solamente con el tema de la familia, sino en general, a un fenómeno de perversión del lenguaje. Y yo diría que incluso un paso más allá. Escuchaba un comentario de un sacerdote sobre el tema de la fe y la realidad. Como que hoy en día vivimos en un entorno en el que parece que son dos campos distintos, el de la fe y el de la realidad. Y sin embargo no hay nada más real que la visión que te da la fe. ¿Por qué? Porque es la visión desde Dios. Me explico, en este tema de la familia da la sensación de una ingeniería social en la que, como tú bien decías, ya no hay un concepto, sino que ya se ponen adjetivos, de tal manera que hay una carga ideológica detrás de la familia, ¿no? Y sin embargo, el término familia es un término que tiene un significado en sí mismo. El hecho de ponerle adjetivos es lo que indica que hay un interés en cambiar el concepto, ¿no? En ampliarlo, redefinirlo hasta el punto que se le vacía de contenido, porque claro, cuando tú te obligas a poner adjetivos de todos los colores al término es porque en realidad el término en sí mismo ya no tiene ningún contenido. O sea, ¿qué es, claro, ¿qué es la familia? Todo. Depende, todo o nada. Claro. Entonces, por eso le pones ese adjetivo de monoparental, homo, tal, familia tradicional, porque en realidad el término en sí mismo lo has vaciado de contenido, ¿no? Y entonces a mí, para empezar, me gustaría como volver al significado originario de familia para ser conscientes de que la familia es la que constituye una comunidad de personas, de un hombre y una mujer que tienen unos hijos, y ese núcleo es lo que constituye la familia. Todo lo demás son construcciones que hoy en día se quieren asimilar, pero por una carga ideológica. Otra cosa es, como tú decías, el hecho de circunstancias sobrevenidas al núcleo familiar. Quiero decir, una ruptura, una viudedad, una separación, pero eso no es lo que le hace constitutivo de familia. Esas son circunstancias que sobrevienen, pero no la constituyen. Sí, se habla a veces hasta de familias, pues eso, ¿no? La mujer que tiene unos perritos así muy cariñosos, claro, y dice, esta es mi familia, ¿no? O, bueno, un single, ¿no? La famosa situación actual, ¿no? De los singles que, bueno, sus amigos son la familia, ¿no? Claro. Entonces, claro, ya es todo y nada, como tú bien decías, ¿no? Exactamente. Entonces, eso, o sea, a ver,
que la amistad está fenomenal. Está fenomenal, que tener ¿no? Y que mascotas, puedes sentir casi como un hermano, ¿no? A claro, veces se dice, que ¿no? tener mascotas está fenomenal, bien, claro. pero eso no quiere decir que lo constituyamos en familia para dotarlo de una entidad antropológica y de unos derechos y asimilar todo como si fuera lo mismo. No son relaciones distintas, cada uno con sus bondades y sus... No, y lo que tú decías de esa agenda ideológica, ¿no? Claro, ves, repito, muchas series donde el modelo de pareja, ¿no? Para no utilizar también otro término reservado a matrimonio, ¿no? De pareja, ¿no? Pues es cada uno viviendo en su casa, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Esto no, tiene un nombre, ahora no me acuerdo exactamente, pero está muy de moda en ciertos ambientes. Sí, para que no haya un compromiso... Sí, ¿no? Es decir, sobre todo si son ya segundas, terceras parejas con hijos de la anterior, ¿no? Bueno, y eso también es un nuevo modelo de familia, ¿verdad? O bueno, otras circunstancias pues, que todos conocemos, ¿no? Claro, se puede dar también en nuestro entorno educativo, familiar, ¿no? Que se den esas circunstancias, ¿no? Y como cristianos deberíamos saber un poco responder, a ver qué te parece, María José, ¿no? Pues sí. a la verdad con caridad, ¿no? Claro. En el sentido de decir aquello que está bien y no está bien, incluso a lo mejor si se da en nuestra familia, en nuestros hijos, un hermano, ¿no? Unas circunstancias de aparente nuevo modelo familiar, pero con la caridad suficiente, ¿verdad? Claro, ¿Cómo sí, se hace yo creo esto? que el modelo es Jesucristo. O sea, yo creo que no ha habido ni habrá nadie que haya sido más claro, transparente y directo en manifestar la verdad, porque él mismo es la verdad, y sin embargo, digamos, siendo plenamente verdadero en sus palabras, había un amor detrás de cada una. No existía esa dicotomía que nos hacemos hoy de hay que elegir entre decir la verdad o el cariño. Sí. En realidad eso es una falacia y es un engaño, porque tú cuando mientes a alguien, aunque sea por una malentendida compasión, no le estás haciendo ningún favor. En realidad eres tú el que estás rehuyendo lo que tienes que hacer. En mi experiencia yo tengo un ejemplo que yo creo que puede ilustrar, que a mí misma me sorprendió. Llegó a casa en una celebración familiar un amigo de uno de mis hijos y este amigo en un momento dado, bueno, ya había venido varias veces, pero en este había llegado a un punto, pues digamos, de estar como más en la familia, de estar en alguna celebración, en alguna comida así un poco más formal y demás, y entonces en un momento dado me dice que quiere hablar conmigo. Y yo, pues nada, encantado, dice, pero me gustaría así en un lugar... Y yo, bueno, Dios mío, ¿qué querrá decirme? Sí. Y entonces nos sentamos a la entrada de casa, los dos, un momentito, y me suelta una bomba. Me dice que él es homosexual, que está en un momento de su vida muy complicado y que entonces quiere que yo le aconseje. Yo, claro, por mi mente pasaron pues todas esas dudas de qué le digo, es amigo de este hijo, en qué circunstancia, dónde me coloco, y yo, pues la verdad, lo primero que hice fue agradecerle la confianza, porque me pareció muy valiente por su parte como exponerse así, y luego le dije, digo, tú ya sabes, estaba claro que él sabía cómo yo pensaba, sí, o sea que no se le escondía, quiero decir, en mi casa seremos más o menos coherentes, pero se nota que lo intentamos, o sea, no sé, es algo muy evidente, ¿no? Que intentamos vivir la fe, que somos cristianos y que tenemos ahí nuestra batalla. Y entonces le dije, digo, tú ya sabes cómo yo pienso. Digo, yo te voy a decir lo que le diría a cualquiera de mis hijos. Digo, que lo que tienes que hacer es vivir en castidad. Digo, a un hijo mío heterosexual que me plantea una relación, digo, le diría exactamente lo mismo que a ti, que es que lo que te toca es vivir en castidad y ir respondiendo cada día a tu batalla, ¿no? Pero no te voy a... O sea, yo lo que le pretendí decir a él es, no voy a, aunque tú seas amigo y aunque yo aprecie y digo, me resulte duro decirte esto,
mi obligación es no engañarte. Digo, no vas a... Porque él se planteaba en ese momento una relación. Entonces digo, no vas a... Si te decides por ese camino, yo no te haría ningún favor si te doy mi bendición, aunque no sea tu madre, ¿no? Porque en realidad te vas a meter en un camino en el cual lo único que vas a cosechar van a ser consecuencias negativas para ti, para esa otra persona y para todas las personas que te quieren. Y ahí se quedó la cosa. O sea, él luego tomó su decisión y es una persona que la semana pasada estuvo en casa, quiero decir, que ha mantenido la relación y me agradeció que yo fuera sincera, ¿no? Sí, me sirve el ejemplo para plantear otro escenario, ¿no? Bueno, están habiendo muchísimas conversiones, digamos, gracias a Dios, pues sí. Bueno, a lo mejor de cristianos, estos así, como decíamos antes, ¿no? que más tibios, más enfriados, o no, ¿no? De personas que no han vivido la fe en una familia tal como la hemos ido exponiendo y que a través pues, de un retiro, de un encuentro parroquial con el Señor, ¿verdad?, pues tienen una conversión sincera, ¿verdad? Pero claro, las circunstancias, lo que comentábamos, ¿no?, de su pasado antes de esa conversión, pues nos llevan a esta pluralidad de situaciones, ¿verdad?, que pueden ser muchas. Tú has puesto un ejemplo, ¿no?, de una persona homosexual, pero podría ser pues, aquellos que no están casados, que están divorciados y han vuelto a casar, es decir, escenarios distintos, ¿verdad?, de los que esta regulación y esta ingeniería social pretende acoger legalmente, pero que también nosotros como cristianos, ¿verdad?, deberíamos saber responder a esas situaciones, ¿no?, acoger, pero ¿cómo se hace?, ¿no?, porque tampoco es fácil, ¿verdad? Y que eso te pasa a lo mejor con un miembro de tu familia, ¿no?, un hermano o un hijo, etcétera, ¿verdad? O sea, es una gracia muy grande encontrarse con el Señor, pero siempre ese encuentro te obliga o te empuja a hacer primero una revisión de vida, de ver cuáles son esas circunstancias en las que tú vives y de contrastar eso a la luz de esa nueva fe, de ese nuevo camino con el que te encuentras, ¿no?, que el Señor te empuja, te ha encontrado y entonces tú empiezas a andar, ¿no? Yo creo que hay que ser muy honestos y al mismo tiempo que esa honestidad vaya dando luz y vaya significando una conversión de vida. O sea, hablamos mucho de un converso, pero como si fuera un momento puntual, pero en realidad, digamos, es un camino, ¿verdad? Es un encuentro con el Señor que origina un camino de conversión, que podemos señalar un punto inicial, pero que tiene que seguir desarrollándose. Entonces, en ese camino, pues hay muchas cosas en la vida, bueno, toda la vida tiene que pasar por esa luz del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con estas circunstancias familiares o estas situaciones, digamos, que chocan con esa nueva visión, con esa luz que te da el Señor, ¿no? Que hasta ahora no te suponía ningún problema porque tú pues, vivías en un entorno social que no te cuestionaba nada y en base a lo que antes creías habías tomado una serie de decisiones y de repente entra el Señor y es un terremoto, ¿no? Porque tienes que replantear. Y no solamente lo tuyo individual, sino lo de otra persona que igual es con la que convives y unos hijos, ¿no? Entonces, como te digo, honestidad por un lado, o sea, uno tiene que ordenar su vida. Ese orden de vida, claro, que pasa por el decir, pues si yo estoy conviviendo con una persona sin estar casado, pues eso es un desorden en mi vida, porque eso pues no es coherente con mi fe ahora mismo. Entonces, hay que hacer un camino cuyo destino tiene que ser que todo en mi vida esté ordenado a la luz de Dios, porque además eso, el Señor es muy creativo y eso que puede parecer en un primer momento como un terremoto, un tsunami, un caos, ¿no? Tiene como finalidad el que todo eso que nos parecía que era muy sencillo, pero que no. O sea, siempre la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. No es más fácil, pero siempre es mejor. Y ese mejor quiere decir que es lo que nos va a hacer felices.
Lo que pasa es que eso muchas veces, o siempre, mejor dicho, pasa por la cruz, y en esa cruz tiene que haber renuncias. Yo, gracias a Dios, he tenido ocasión de hablar, pues me estoy acordando de un caso ya, digamos, que ha llegado que ha hecho el camino ya, de una pareja que se convierten, o sea, que están ambos divorciados, cada uno pues hace su vida, se conocen, empiezan a convivir y se encuentran con el Señor. Y entonces, de buenas a primeras, se encuentran con que están viviendo en una situación que está en oposición a lo que el Señor les está pidiendo. Claro, estas personas deciden, en ese examen a la luz de Dios, deciden vivir en castidad y poner los medios para ordenar su vida. Claro, es un lanzarse a la piscina, porque no saben si van a poder en algún momento realmente casarse, ¿no? Porque vienen de dos matrimonios anteriores. Y fue un camino de años, con caídas, con pues, circunstancias de perder un poco ese ánimo que tenían al principio, de volver otra vez al Señor, o sea, caídas y levantarse, hasta que al cabo de los años, pues se vio, o sea, que eso hay que estar también abierto, que los matrimonios de los que venían se declararon nulos, uno primero y otro a los años, o sea que no fue una cosa automática, fue una cosa larga, y a mí me sorprendía la ilusión con la que nos enseñaban las fotos de su boda, lo que ellos llamaban su boda de verdad, porque claro, cuando ellos se casaron por primera vez, o sea... No era un sacramento para ellos. No, o sea, era un acto social. Y cómo esa ilusión, siendo personas ya mayores, porque claro, habían hecho un camino largo, cómo tenían esa ilusión de recién casados, ¿no? Y cómo te contaban con muchísima humildad todas las luchas que habían sufrido, ¿no? A lo largo de esos años. Entonces, eso, quiero decir, yo creo que ese es el camino. Ese es el camino. Claro, es muy importante que ellos también tuvieron un grupo, una comunidad que les sostuvo en esa lucha. Quiero decir, porque si no, en esos momentos de caída, en esos momentos de desánimo, porque no somos unos ingenuos, es duro y es, o sea, vivir es una auténtica cruz. Sí. Y además es una prueba en la fe, porque tú estás poniendo ese esfuerzo y estás llevando esa cruz sin saber cómo terminará la película. O sea, ahora sí lo ven, claro, pero lo tuvieron que vivir en la oscuridad de la fe. O sea, día a día, sin saber ni cuánto tiempo vamos a tener que estar así, ni si vamos a poder, digamos, vivir en plenitud en una vida matrimonial, porque no vamos a poder casarnos. Entonces... Y en una comunidad católica y cristiana, es que aquí quiero aprovechar para el tema de la acogida, ¿no? que está también tan de moda, ¿no? El acompañamiento de una comunidad ante situaciones de miembros de esa comunidad en la parroquia, en la iglesia, pues que están en una situación irregular, pero avanzando en un camino de conversión, ¿no? Ahí sí, es otras circunstancias que se está dando muchísimo, ¿verdad? Qué papel pobres tienen los rectores, los párrocos, ¿verdad? Y la comunidad, si todavía no está en ese momento ya de plenitud, pero está en el proceso de conversión, ¿no? ¿Cómo acoge esa situación? Yo ¿verdad? creo que hay que, vamos, sobre todo a raíz de la experiencia de lo que este matrimonio contaba y de otros que si da tiempo pues se pueden contar más ejemplos. Yo creo que fundamentalmente las personas que están en una situación como la que hemos descrito, ¿no? de contradicción entre lo que son sus circunstancias de vida y ese camino de fe que están recorriendo. Y que participa la comunidad, que claro, no es la familia solo, sino la comunidad parroquial. Lo que demandan es, por un lado, la verdad y por otro lado, el que se les
apoye en su cruz, en su batalla de cada día. O sea, y que no es, o sea, no es contradictorio, que esa contradicción entre decir, apoyar y decir la verdad no es real. A veces juzgamos tanto, ¿no? O sea, yo ahora me viene otro ejemplo, ¿no? Que un chico joven, ¿no? En una parroquia que está ahí, pues haciendo catequesis con otros niños, jóvenes, ¿no? Que tiene pues algún tic, y ahora diré TikTok especial, ¿verdad? Que cuando tú ves su TikTok dices, hombre, esto no es coherente, ¿no? Y el otro día pues me comentaba mi mujer, ¿no? Mercedes, dice, bueno, ¿y si está el párroco joven, ¿no? Acompañándole, intentando que lleve ese camino? Es verdad que la contradicción es evidente. Está, por un lado, en la realidad, ¿no? Pues en una comunidad catequética y tal, y por el otro, en su TikTok, ¿no? Hablando del mundo que se avecina, pues ahí ya sabes lo que pasa en TikTok, ¿no? Que sus actitudes, sus gestos, no son coherentes. Entonces, claro, la tentación hace unos años era decir, lo apartamos, ¿no? Fuera, ¿no? Y dejar como sola a esas personas con unas circunstancias que a lo mejor sí que están en camino de conversión, pero aparentemente es muy contradictoria su actitud y su vida, ¿no? Yo creo que eso lo que demanda es lo que decíamos antes, ¿no? Por un lado, no juzgar en el sentido de ponerme yo en una actitud de superioridad espiritual o religiosa, porque eso es tremendamente religioso y digo tremendamente peligroso y para la persona que juzga y para la persona que es juzgada, ¿no? Y es anticristiano. O sea, el que juzga es el Señor, pero sí que es verdad que nosotros que estamos viendo eso, en lugar de hacer el juicio, sí que hemos de decir la verdad a esa persona. Si no directamente, pues igual sí al párroco. O sí, pero vamos a suponer él, que eso ya se ha hecho, ¿no? Claro, y que claro, desde fuera puede parecer, ¿verdad? Que esa persona no es válida a lo mejor para transmitir a gente joven o a niños y tal, porque aparentemente pues está en una situación de lucha y de camino, habrá que ¿no? discernir ahí también, porque también es verdad que hay que tener cierta prudencia a la hora de colocar a las personas que guían a otros en la fe. O sea, tampoco se puede arriesgar. Me estoy acordando, no era un caso así porque era de hace muchos años, pero es verdad que a veces no se puede encargar de la catequesis a alguien que no tiene claro cuál es, qué es lo que tiene que transmitir en esa catequesis. Sí, sí. O sea, no, yo te he puesto un caso muy concreto de catequesis, pero podría ser simplemente un feligrés, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Alguien que está en lucha, en una situación. Ahora estoy pensando en otro caso de una persona conversa que además, bueno, pues está en los medios de comunicación porque ha publicado un libro, ¿no? Recientemente, y que, bueno, ha visto como lo que tú decías, ¿no? Hay una contradicción entre su vida familiar, no se ha casado nunca, tal, y que ahora tiene que hacer todo un camino. Yo creo que es muy importante. El tema del camino sí, es porque parece fundamental. ahora no parece que las conversiones están así a lo San Pablo, ¿verdad? De, ya está. Y como estamos en una cultura del poco esfuerzo, del todo inmediato, y tú estás comentando que al revés. Al revés, ese es el inicio, pero hay todo un camino, y sí que es muy importante, vuelvo a remarcar lo que decíamos antes, de una dirección, o sea, que en ese camino cuente con una dirección espiritual y con una comunidad que le apoye y le guíe y le anime y le vaya diciendo, le vaya transmitiendo lo que es la verdad y haciéndole crecer en la fe, ¿no? Eso es tremendamente importante. Tenemos un minuto y no quería dejar pasar no un nuevo modelo de familia, pero sí tal vez, ¿no? Una situación, una circunstancia que se puede dar en nuestras familias, ¿no? Todos estamos intentando educar a nuestros hijos de la mejor manera posible, ¿verdad? Másters, no sé qué, ¿no? En la medida que cada uno pueda, ¿no? Económicamente, pero sí que es verdad pues que les estamos preparando para un mundo que se avecina, muy competitivo, donde pues muchas veces las empresas corporativas son globales, los trabajos que surgen, los primeros o los siguientes de promoción, pues no van a ser ya en nuestro lugar geográfico, en el entorno, y se produce una diáspora, ¿no? Y entonces tenemos la situación de ya matrimonios con los hijos que han volado del nido, ¿no?
y que los tenemos repartidos o los tienen repartidos pues, por el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene ese espíritu de familia, ese modelo que has... bueno, claro, pues no hay ni nietos ahí cerca, todo lo que hemos comentado hasta ahora se derrumba, pero se puede construir virtualmente. ¿Cómo se hace esto, María José? A ver, yo creo que lo fundamental vuelve a ser una palabra que ha salido a lo largo de muchos programas cuando hemos estado hablando, ¿no? Que es el discernimiento, que puede parecer chocante a la hora de examinar lo que es un futuro profesional, pero claro, al final lo que se pone en juego son todos los valores de nuestra propia vida. Entonces, yo creo que a la hora de decidir coger ese trabajo, realizar esa diáspora, o sea, esa familia se tiene que parar a sentarse a pensar realmente qué es lo mejor, ¿no? Qué es lo mejor, no desde el punto de vista de la eficiencia o del beneficio de la inversión realizada, es decir, yo he invertido tanto en mi formación que si ahora me ofrecen este puesto a la medida, digamos, de mi cualificación, pero con una serie de efectos colaterales, ¿no? De irme al otro extremo del mundo y de no tener una familia extensa alrededor, sino solamente el núcleo familiar. Voy a educar a mis hijos en un entorno que ya no es el de sus raíces originarias, sino en otra cultura, en otro país, con otros valores. O sea, todo eso hay que ponerlo en juego y decidir. Estamos hablando para los matrimonios jóvenes, ¿eh? Claro, porque básicamente la decisión, sí. Cuando decías hay que discernir, son los jóvenes sí, que sí, tienen pero que bueno, adoptar, te puede ¿verdad? pasar eso también en una segunda fase con hijos un poco preadolescentes y tal, y tienes que entrar a valorar, ¿no? También. O sea, que todo eso lo tienes que pensar, y también yo creo que hemos de conservar la libertad. Quiero decir, que uno en un momento determinado de su vida, examinando todo eso, puede decidir, pues mira, no, está clarísimo que ahora mismo esta es la salida que tenemos y que tenemos que ir por ahí. Pero eso no significa que tú te hipoteques de por vida, quiero decir. Lo mismo que es difícil ir y es difícil volver, muchas veces sí. A veces pues la vida te va, y la providencia de Dios está ahí detrás de las circunstancias que te van sucediendo, pues tendrás que volver a examinar si, aunque suponga una pérdida, digamos, económica o profesional, volver a tu país de origen, es eso lo que tienes que hacer por otras causas, ¿no? María José, valoro muchísimo tus consejos que nos sirven a todos, ¿no? Porque yo creo que cada uno de los que nos están escuchando, en una circunstancia o en otra, pues nos podemos ir encontrando. De eso se trata en estos programas. Hemos llegado al fin del capítulo, pero bueno, tenemos para la semana que viene, yo creo, algo como recopilatorio, ¿no? La familia para el futuro. Muy y te bien. emplazo hasta la semana que viene. Muy bien, muchas gracias.